más sobre el falso pasado, cómo se estudia y los viajes en el tiempo. Hola, gracias por pasar por mi canal. Espero que estén todos felices y bien. Soy Mari. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. En los últimos videos sobre el pasado falso y los reinicios sociales, discutimos que cuando se analiza la historia, muchas cosas no cuadran. Cuando esto ocurre, es fácil concluir que la razón por la que las cosas no cuadran es porque no conocemos todos los hechos. Y esto es lo que suele suceder, porque, cuando falta información, es fácil llenar los espacios en blanco con nuestras propias razones y teorías, en un esfuerzo por explicar lo que no se entiende, pero hacer esto también es lo que distorsiona y destruye todos los hechos, especialmente cuando mezclamos nuestros propios egos, lo que sucede muy a menudo porque pensamos que nuestras teorías deben ser correctas simplemente porque provienen de nosotros. Todos damos por sentado que sabemos lo suficiente como para poder explicar correctamente cualquier cosa que no comprendamos del todo o cualquier cosa que no podamos ver y conocer en su totalidad. Aunque este problema psicológico es cierto, y debemos estar atentos a nosotros mismos cuando estamos estudiando o escudriñando algo, cuando llegamos a un pasado falso, las evidencias circunstanciales y no tan circunstanciales si empiezan a acumularse a favor de que toda la historia es falsa. Cuando se estudia la historia con ojo crítico, lo que sucede es lo mismo que cuando estudiamos lo paranormal. En un principio, todas las evidencias apuntan a que todo es inventado, y que las apariciones de fantasmas y demás son solo alucinaciones, o mentiras formuladas por personas sin ética y tal vez solo para reírse. O el fenómeno puede ser causado por cualquier número de cosas que son naturales y normales, pero que terminan confundiendo y engañando a cualquier persona justa haciéndole creer que ha visto algo muy inusual. Este suele ser el caso de los objetos voladores no identificados, y la dura verdad es que muchos, si no la mayoría, de los avistamientos son de cosas normales mal entendidas, como los reflejos térmicos de la atmósfera causados por la dinámica de la capa de calor invertida. En el caso de la historia, lo primero que una persona se encontrará al escudriñarla, es que las cosas sí cuadran, y cuadran perfectamente, ya que todos los datos presentados en los libros de historia respaldan lo que se dice en otros. Además, innumerables documentos validan los hechos y las fechas en que ocurrieron. Entonces, lo que toda esa historia presenta como una línea de acontecimientos lógica y perfectamente comprensible, también está respaldada por hechos científicos o basados en la ciencia que corroboran la narración desde otro ángulo. La mayoría de las personas permanecerán en este nivel cuando estudien historia, ya que no verán sentido escudriñar o incluso dudar de la narrativa oficial. E incluso cuando surge algo que contradice la narrativa, o simplemente no encaja en ella, rápidamente se deja de lado con la dinámica de pensamiento que expliqué al principio de este video, afirmando que simplemente no conocemos todos los hechos, y esto también es una suposición lógica debido al simple hecho de que no todo puede o podría jamás registrarse en los libros de historia. Por lo tanto, deberían aparecer agujeros y también se esperaría que sucedieran. El viejo dicho de que la historia la escriben los vencedores viene a ilustrar perfectamente todo lo dicho aquí, señalando también que la mayor parte de la historia es solo una recopilación de una guerra tras otra, y las dinámicas sociopolíticas que conducen a esas guerras. Y esta podría ser una de las primeras señales de que algo no está bien en la línea de acontecimientos que se nos presenta en la narrativa oficial de la historia. Porque conociendo un poco cómo funciona realmente el mundo, sus dinámicas de poder reales utilizadas por los controladores, ya sean sociedades secretas, la Federación Galáctica y demás, lo que quedaría registrado en los libros de historia, tendría que ser lo que los oligarcas en el poder quieren que la gente piense, porque los que están en el poder no tienen interés en decirle al pueblo la verdad sobre nada.
lo que quieren y necesitan es que el pueblo se ajuste a lo que quieren ellos, para que sean dóciles y obedientes y, por tanto, fáciles de explotar. Es en este punto donde podemos empezar a ver que las cosas no van bien con la narrativa oficial de la historia. Asumir que a la gente se le dirá la verdad es el primer gran error al estudiar este tema. Sumado a esto, el pueblo registra la historia por sí mismo, y esto no deja a quienes están en el poder otra opción que hacer control de daños, eliminando, descalificando y destruyendo toda evidencia registrada que vaya en contra de su narrativa oficial, por lo tanto, en contra de sus intereses. Aunque hoy en día eso es fácil de ver con toda la censura que se está imponiendo a todas las plataformas de redes sociales y la eliminación de libros confidenciales de las bibliotecas públicas, etc. Esto no es nada nuevo, ya que este tipo de censura gubernamental siempre ha tenido lugar. Era más fácil en el pasado, debido a que no había una autopista de la información en Internet, pero podemos ver muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, la famosa Biblioteca de Alejandría en llamas, así como muchas otras a lo largo de los siglos. Y la confiscación de innumerables libros, documentos y objetos sensibles, por parte de sociedades secretas que terminan enviando todo lo suficientemente relevante a los almacenes subterráneos del Vaticano, que son un pozo interminable de información, una cripta donde todo lo que contradice la narrativa oficial desaparece para siempre. Otro ejemplo de esto es el arqueólogo Howard Carter y su benefactor Lord Carnarvon, quienes descubrieron la cámara funeraria del rey Tutankamón en el Valle de los Reyes en Egipto. Se lleva al público a pensar que eran solo arqueólogos, pero el hecho ahora es que fueron financiados y enviados por la Fundación Rockefeller para controlar lo que se pudiera encontrar allí, antes de que cualquier otro arqueólogo real pudiera tener en sus manos el contenido de la cámara funeraria, porque serían pruebas contundentes de que la historia es falsa. Por ejemplo, ahora se está filtrando al público que el rey Tutankamón tenía una daga enterrada con él y que estaba hecha con materiales no humanos o materiales que no se encuentran en la Tierra. Solo cuando alguien es lo suficientemente dedicado e inteligente como para sumar todos estos tipos de las llamadas anomalías históricas, incluidos objetos que están fuera de su tiempo, la narrativa histórica oficial comienza a desmoronarse. Cada pieza de la historia, cada concepto fundamental en el que se basa la narrativa oficial, comienza a recibir otras explicaciones, que rápidamente comienzan a acumularse y finalmente colapsan la narrativa oficial. Pero, para llegar a este punto, se necesita mucha motivación, dedicación y tiempo, y pocas personas tienen eso hoy en día, ya que están completamente abrumadas con la supervivencia en la Matrix 3D y, por lo tanto, no tienen energía para adentrarse en este tipo de cosas y temas. Prefieren solamente seguir la narrativa oficial, simplemente no les importa, porque les resulta mucho más cómodo que otras personas piensen por ellos. Esto también se debe a que la gran mayoría de la población del planeta Tierra ha sido condicionada a seguir órdenes desde que eran muy pequeños, por lo tanto siempre sentirán que no tienen autoridad para siquiera cuestionar cualquier cosa que les digan, entrando también en la misma dinámica de pensamiento de asumir que no conocen todos los hechos, lo cual expliqué al inicio de este video. Debo mencionar aquí que es exactamente con ese propósito y el cómo se crean las escuelas en la Tierra, no solo para introducir información falsa manipulada en las mentes jóvenes, sino también para moldearlas y condicionarlas para que adopten un perfil de personalidad sumiso y obediente, que es incapaz de cuestionar nada. Casi toda la historia relevante de la Tierra contenida en las narrativas oficiales es falsa. Es imposible explicar el porqué en un solo video o serie de videos, ya que todos los datos que se necesitan, y que deben acumularse para siquiera empezar a entender por qué, son vastos y están interconectados con otros temas, por lo que entender la historia es una tarea complicada y un esfuerzo que consume energía, pero se ve recompensado con algo que pocas personas pueden entender. ¿Y por qué es esto? Porque se recompensa con escapar de la Matrix de la Tierra. Pero para que ese sea el resultado, cada persona debe hacer el trabajo,
recorrer el camino por su cuenta y aprender a sacar sus conclusiones personales. Como ocurre con todo lo que tiene que ver con la historia y más, lo único que puedo hacer es compartir lo que he visto, lo que sé y lo que he llegado a comprender. Y he llegado a comprender que vivir en el espacio estudiando a la humanidad desde más o menos lejos, aunque me ayuda y me coloca en una posición de ventaja, no me permite entenderlo todo, como mucha gente supone. La mayoría de la gente piensa que debemos saberlo todo, especialmente la historia real de la Tierra, más aún porque dominamos los viajes en el tiempo, como muchos de ustedes saben. Debo hacer otro video explicando esto en detalle, aunque quizás haya sido publicado muchas veces antes por mis antecesores, en el canal Agencia Cósmica, de Gosia, y el canal de Robert, Despejando Enigmas. Pero debo escribir sobre ese tema una vez más, no solo porque expondría lo que sé personalmente sobre los viajes en el tiempo, desde mi punto de vista, sino también porque esos temas tienden a quedar enterrados bajo innumerables videos más recientes, y hay mucha gente nueva aquí que debe saber todo esto antes de que podamos continuar. Pero el viaje en el tiempo no ayuda mucho a explicar ni a estudiar la historia, porque se convierte en un laberinto de navegación, donde acabas sin poder saber dónde estás, ni dónde has aterrizado. Además, lo que se descubre durante los viajes en el tiempo no cuadra con la narrativa histórica oficial. Esto también respalda nuestras afirmaciones de que es falso, pero también expone el simple hecho de que navegar en el tiempo es extremadamente complicado, porque no es lineal, y fácilmente terminas aterrizando en una línea de tiempo alternativa. Para empeorar aún más las cosas, no puedes simplemente aterrizar en algún lugar y en algún momento, y preguntarle a una persona qué año es, porque la mayoría de la gente en aquel entonces ni siquiera sabía cuándo vivían, o pueden estar usando otro tipo de calendario, o se le ha mentido, también como consecuencia de los múltiples reinicios sociales por los que ha pasado la Tierra y su población. No se programan fechas en la computadora de navegación de una nave espacial que salta en el tiempo, porque funciona con mapas elaborados de valores de masa y frecuencias vibratorias, y no con fechas falsas impuestas por la Matrix y los números asociados con ella. Todo este proceso de estudio de la historia de la Tierra también ha descubierto algo mucho más inquietante para nosotros aquí, y es que las personas estelares también están en una Matrix de percepción manipulada, también bajo un cabal controlador de algún tipo, solo que mucho más grande, y también diseñado para controlar a personas con recursos mucho más vastos de todo tipo y, por lo tanto, con una capacidad mucho mayor para comprender la realidad. Ahora vemos que aquí también existe una narrativa falsa oficial, y su falsa historia, tal como existe en la Tierra, solo adaptada a los requisitos, para controlar la percepción de las razas estelares y su gente, exactamente como lo hicieron y hacen en la Tierra con todas sus culturas. Y apenas estamos empezando a comprender este hecho inquietante. Aquí nos alimentan con las mismas mentiras históricas sobre la Tierra y su pasado, solo que, adaptadas a los puntos de vista necesarios de los observadores espaciales. Y también vemos que esto está sucediendo en muchos otros lugares y planetas, y no solo en la Tierra. Por ejemplo, Ari el Tigre Urma y yo comenzamos a exponer a Alpha Centauri, el pueblo alfrateano y sus mentiras históricas, en otro video anterior. Parece que, como es abajo es arriba. Continuaré con lo que sabemos sobre el pasado real de la Tierra y compartiré tanta información como sea posible sobre ella y sus reinicios sociales pasados. También volveré a explicar pronto el viaje en el tiempo. Gracias por ver mi video, y por darle like, compartirlo y suscribirse. Lo aprecio mucho. Y espero verlos aquí la próxima vez. Cuídense. Con mucho cariño, su amiga Mari Suaru.